Si estás pensando en vender el S23 Ultra para comprarte el nuevo S24 Ultra y tienes dudas sobre cómo funcionarán realmente las cámaras, estás de enhorabuena porque este vídeo está hecho precisamente a tu medida y si te quedas hasta el final vas a ver la comparativa más completa de sus capacidades fotográficas, tanto de los modos JPG como el más avanzado Expert RAW. Y ojo que ya te adelanto que hay sorpresas por un lado y por otro, y muchas cosas que comentar por más que el S24 Ultra sea un terminal claramente continuista. Y por si el algoritmo de YouTube te ha traído hasta aquí y no sabes quién soy, como siempre me presento, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en arquitectura, además de creador de contenido en YouTube, y desde hace un año estoy realizando numerosos tutoriales centrados en fotografía móvil, y de hecho en la descripción de este vídeo vas a encontrar una relación de algunos que estoy seguro que te van a interesar. En fin, que no me quiero enrollar porque este vídeo va a ser largo, pero es que comparar dos terminales con tantas opciones fotográficas, resoluciones y lentes es algo que lleva su tiempo y que no basta con que yo os diga una opinión. Lo mejor es mostraros muchos ejemplos y que vosotros toméis vuestra propia decisión en base a lo que veáis en pantalla. También aprovecho para aclarar que este vídeo no tiene ninguna relación de colaboración con Samsung. El modelo del año pasado me lo compré en el Corte Inglés y este año el 24 Ultra lo he comprado en la página oficial de Samsung al día siguiente al lanzamiento oficial, aprovechando las promociones, el reloj y todo lo que salió. Única y exclusivamente para poder seguir creando contenido actualizado para vosotros durante todo el año 2024. Así que si queréis apoyarme, solo os pido una cosa muy fácil. Dadle ya al botón de suscribirse, que mi hija me pregunta todas las semanas que cuánto me falta para llegar a los 100.000 suscriptores, así que si no lo hacéis por mí, pues hacedlo por ella, que le va a hacer también mucha ilusión. Y por supuesto, si el vídeo os gusta, que sus buenas horas os aseguro que ha llevado de pruebas y grabación, dejaos un like y un comentario cuando termine y también podéis decirme qué otras cosas os interesaría ver en futuros vídeos con el S24 Ultra. Por supuesto, pronto os hablaré de grabación de vídeo, algo que he tenido que dejar fuera de este porque si no sería demasiado largo. Y también haremos, por supuesto, un repaso de algunos ajustes y menús de opciones que creo que os podrían interesar, porque hay algunas novedades importantes en el Camera Assistant y también en el Expert RAW, pero creo que es mejor que lo tratemos en otros vídeos separados. Y comenzamos con la comparativa. Vamos a utilizar Lightroom Classic para ir pasando por toda esta estructura de carpetas. En primer lugar, hablaremos de los archivos JPG y luego cambiaremos a los archivos RAW. Vais a ver cómo la cosa no es exactamente igual en cuanto a un terminal y otro, en cómo trabaja con los JPGs y con los archivos RAW, ni a lo largo de las distintas resoluciones. Muy importante, en todo momento vais a tener en la parte superior izquierda de cada fotografía lo que es el detalle de cuál es el terminal que estáis viendo. Así que nada, vamos a comenzar con los archivos JPG en 12 megapíxeles en el modo ultra gran angular. Muy importante. En el modo RAW, por supuesto, yo sí que fijé los mismos valores en ambos terminales porque puedo trabajar de forma completamente manual. Pero sin embargo, en los archivos JPG yo simplemente me limito a poner en las opciones, en los ajustes, pues las mismas opciones, es decir, HDR, trabaja en JPG, optimización de la imagen, etcétera. Pero luego lo que es la escena, lo que es la exposición, el ISO, la velocidad de obturación, cada cámara, el JPG, bueno, pues se interpreta en función de lo que cree cada teléfono. Así que ahí vais a ver diferencias, pero yo en los modos JPG en ningún momento bloqueé la exposición, tal y como le dio la gana a cada terminal para que veamos cómo trabajan. Bueno, pues como os decía, foto de 12 megapíxeles en el modo de ultra gran angular. Así que a la izquierda tenemos el S23, a la derecha el S24 y para mí, en principio, que creo que es una constante a lo largo de la mayor parte de los JPGs que he visto, la exposición del S24 a la derecha me ha gustado más. Es una foto un poco más oscura, más contrastada, algo más cálida. En algún caso quizá eso no le viene bien, pero sí que noto un contraste mejor. Y por ejemplo, en el gran angular, fijaos cómo, bueno, pues a 12 megapíxeles veo más detalle en lo que es el S24 que en el S23, dentro de que los grandes angulares en los teléfonos móviles pues son bastante malos. Pasamos ahora al 1x en 12 megapíxeles, izquierda S23, derecha S24, ampliamos al 100%. Y como antes, más contraste, para mí mejor exposición directamente del S24 a la derecha. Y también parece que un poquito mejor de detalle de nuevo en los laterales, esa es la impresión que me da a mí por lo menos.
Ahora vamos con el zoom 2x y de nuevo a la izquierda el S23, pero como antes, si ampliamos al 100%, para mí, desde luego, el detalle en el S24 a la derecha es mejor. Ojo, porque no siempre más detalle es mejor. De hecho, los teléfonos tienen la manía de pasarse de procesamiento y detalle para que parezca que las lentes y las cámaras son todavía mejores, pero bueno, en este caso, este detalle del S24 para mí sí que queda por delante. Lo prefiero. Ojo, porque a veces, según la zona, puede variar. Fijaos como en la parte abajo a la izquierda, bueno, pues esta zona, aunque el resto de la escena tiene más detalle el S24, aquí abajo a la izquierda, bueno, pues tenemos un oversharpening, un exceso de enfoque brutal en el S23 en la esquina inferior izquierda. Así que bueno, según el caso puede ir variando, pero en general me quedo con la del S24 hasta ahora. Pasamos ya al zoom 3x y ampliamos al 100%, como siempre, S23 a la izquierda y el 24 a la derecha. Muy similar la representación del detalle en la Catedral de Toledo. Y bueno, si nos vamos a la derecha, sí que me parece que el S24 retiene un poquito más de información. Son bastante similares, un poquito más de contraste, como ya estamos comentando en el S24, y un pelín más de detalle en estos JPGs. Y ahora se nos presenta el problema, el S24 tiene un zoom 5x en el modo de 12 megapíxeles, mientras que el S23 pasa del 3 al 10, con más nivel de ampliación. Pero bueno, esto es lo que tenemos, 5x a la derecha en el S24 y a la izquierda el S23. Si amplío al 100%, bueno, pues se ve mucho mejor el S24, aunque, evidentemente, con menos nivel de ampliación. Aunque, ojo, si ahora yo me vengo aquí y pongo... Voy a invertirlos para que estén en el mismo orden siempre. S23 a la izquierda y S24 al 10 por. Curiosamente, en más reviews he visto que el S24 salía perdedor, en este caso, del 10 por. Y en algunas de las fotos que vais a ver ahora a continuación, así ha sido. Pero en este caso, en este ejemplo, con 12 megapíxeles, la cámara 10X del S24, pues quedó mejor el detalle y mejor el contraste que la del S23. Así que en este caso, la del S24 también lució mejor. Y pasamos ahora al modo de 50 megapíxeles, el S23 a la izquierda y el 24 a la derecha. Representación del color un tanto extraña en ambos casos por defecto. Un amarillo ahí, el atardecer, que no me gusta cómo han quedado los tonos en ninguno de los dos casos. El detalle, no obstante, de nuevo, mejor en el S24 que en el S23, según estas fotografías. Observad también la zona del fondo, el S24 tiene un mejor detalle. En el caso de los 50 megapíxeles, a la hora de hacer zoom, cambia un poquito también. En el S24 a la derecha tenemos un acceso directo a la lente 5X de 50 megapíxeles y en el S23 a la izquierda tenemos, pulsando en la opción de focales, pues la posibilidad de pasar por el 2, el 4 y el 6. El 4X sería lo que se asemeja más al 5X del S24. La comparativa, pues no deja lugar a dudas. Si ampliamos al 100%, el S23 no tiene prácticamente ningún detalle y el S24 se ve más que bien. Fijaos la torre que hay ahí a la derecha de los edificios, las diferencias son sencillamente abismales. Y si hacemos zoom al máximo, lo que nos permite en el máximo ambos terminales, en el JPG de 50 megapíxeles, el S24 llega hasta el 10X. El S23 se queda en un encuadre algo más abierto, 6X. Si hacemos zoom al 50%, en este caso he aplicado el zoom, bueno, pues fijaos cómo el S24 retiene claramente más información. No es que sea la panacea de detalle, pero evidentemente muchísimo mejor que lo que nos permite el S23. Y ya para acabar, pues pasamos al modo de 200 megapíxeles en ambos terminales, invertimos el orden para poner a la izquierda el S23 y a la derecha el S24. En este caso, la representación del color ha quedado mejor el S23. Aquí los amarillos se le ha ido completamente los cálidos, bueno, que no deberían ser amarillos, deberían ser cálidos anaranjados, y los ha puesto un amarillo ahí verdoso horrendo. En este caso amplío a 100%, 200 megapíxeles, estoy al 50%, porque al 100% en este caso es una ampliación tan bestia que se nota demasiado ahí el detalle. Yo prefiero ver esta al 50%. Y la verdad es que en este caso pues no sabría muy bien qué decir. Veo muy similares, quizá un poquito mejor. En esta zona sí que veo mejor lo que es el modo de 200 megapíxeles del S23 que el del S24. En color, por supuesto. Y el detalle aquí en estos arbolitos lo veo mejor en el S23. Así que en este caso, bueno, pues le vamos a dar ese puntito para el S23 en cuanto al modo de 200 megapíxeles.
Y ya para acabar con los JPGs, vamos a ver cómo se desenvuelven cuando las condiciones ya son más nocturnas. Aquí ahora tenemos hora azul, no es el modo noche, ahora veremos el modo noche y también dos fotos de luna. Esto es directamente el modo de fotografía normal en JPG, con el HDR, por supuesto, activado para tratar de salvar las iluminaciones de la ciudad. En este caso, el mayor contraste que tiene el S24 a la derecha creo que le pasa un poco factura. Es una imagen quizá más natural, pero queda un poco oscurecida quizá. Y si ampliamos al 100%, bueno, pues el detalle, en ese caso quizá me quedo con, de nuevo, con el del S24 a la derecha. El del S23 lo veo un poquito peor, pero sí que hay que decir que el S24 queda la imagen un poco más oscurecida. Pegamos ahora un salto un poquito más grande hasta el Zoom 3X y el contraste lo veo muy similar en el S24 a la derecha, muy similar en este caso, amplío al 100% y el detalle sí que lo noto un poquito mejor aquí en el S24. Si os fijáis, la fachada de la catedral parece tener más detalle en el S24 a la derecha que en el S23. Y si nos venimos aquí a la izquierda abajo, a la zona del césped, hay menos ruido en el S24 que en el S23. El ISO fue 800 en ambos casos, así que bueno, aquí la reducción de ruido está funcionando un poquito mejor en el S24. Pasamos al Zoom 10X, el máximo en los dos terminales, y en los 12 megapíxeles aquí de noche pues no hay ningún lugar a dudas. El S23 hace un auténtico estropicio, fijaos la zona de los árboles, que ha hecho algo aquí que parece artístico completamente, ahí que está pintado como si fuese una acuarela. No es que esté bien en el S24, pero oye, al menos se aprecian los árboles, aquí no se ve nada, la zona del césped, aquí abajo, pues lo mismo, y bueno, aquí se aprecia alguna persona paseando, aquí al menos apreciamos la mochila roja, y las casas, pues bueno, también se ven mejor en la zona del S24, aquí en el Zoom 10X no hay ninguna duda. Cambiamos al modo de 50 megapíxeles, ya tenemos una diferencia clara de colores entre una imagen y la otra, según los terminales, y aquí cada cual preferirá la tonalidad, la dominante, que le guste más, según su criterio. En cuanto al detalle, aquí no cabe duda, el S24 está reteniendo más detalle, pero sin embargo me ha parecido que la reducción de ruido aquí en la zona en sombras de la ladera, en el S24 es aquí a la derecha mucho más agresiva que la de la izquierda, o sea, esta zona de sombras aquí está muy mal representada, aquí tiene más este efecto acuarela, como la foto anterior decíamos en el S23, pues aquí pasa más en el S24, noto más ese efecto acuarela que en el S23. Y lo mismo pasa con la foto de 200 megapíxeles, tenemos la misma diferencia de representación de tonalidades, que cada cual elegirá una u otra. El ISO en ambos casos fue ISO 1250, como vemos arriba, y si ampliamos en este caso al 50%, bueno, el detalle es otra vez superior en el S24 a la derecha, pero si nos venimos a la zona de la derecha, esa reducción de ruido que está haciendo la interpretación de la inteligencia artificial para la reducción de ruido en el modo de 200 megapíxeles, ya como pasaba en los 50 de noche en los JPGs, es excesiva en el S24. Esto tendrán que intentar mejorarlo porque aquí pues hace un bosquejo artístico aquí, que esto la verdad es que queda fatal y queda mejor en el S23. Otro modo que sé que muchos utilizáis es el modo noche. Entras en el modo noche específico y aquí no hay resolución que escoger. Escoges simplemente el zoom, si quieres la foto en 4 tercios, 16 novenos y ya está. Todo sale en automático. A mí no me gusta cómo queda, pero bueno, lo comparé para que veamos las diferencias por si a alguno le interesa. Ampliamos al 100% en el 1X y el resultado desastroso en ambos casos. Parece como que el S24 a la derecha quiere enfocar un poquito más, pero bueno, el resultado para mí es muy malo en ambos casos. Pasamos al Zoom 2X, ampliamos y bueno, más detalle en el S24 a la derecha. Bueno, no se notan demasiados halos de la fusión del modo noche. El S24 como que quiere enfocar un poquito más, lo observaréis por lo que son las luces, cómo se difuminan más en uno que en otro, pero bueno, el resultado es bastante malo en ambos casos y aquí en la zona esta, pues de lo que es la zona oscura, un desastre absoluto. En el Zoom 3X del modo noche, si ampliamos al 100%, bueno, pues un resultado como antes, malo en los dos casos, pero parece que tiene un poquito más de detalle, parece el S23 en este caso que el S24. Por poco, pero yo diría que tiene un poquito más de detalle el S23.
La verdadera diferencia del modo noche aquí sí que la vamos a ver en los modos 5X y 10X. A la derecha tenemos el S24 en su modo 5X y a la izquierda el S23 que salta directamente hasta el 10X. En este caso, si ampliamos, bueno, pues tiene más ampliación, lógicamente, el S23, porque es un 10X contra un 5X, pero el cielo ha quedado muchísimo mejor, no solo en detalle, que parece que aquí tenemos, pues eso, un cuadro que se notan todas las texturas del lienzo en el S23, y en el S24 el cielo tiene un color bueno, tiene su color azulado, y se ve la imagen mucho mejor en cuanto a lo que es la exposición y el detalle. Y si comparamos el 10X del modo noche de ambos terminales, de nuevo no hay ninguna duda, queda mucho mejor el del S24 en la derecha, el cielo ha quedado mucho mejor, tanto la tonalidad como la textura lisa que debe ser, la exposición general también es mejor en el S24, detalle tiene un poquito más de detalle, parece, el S23, pero bueno, la fotografía no cabe duda de que es mejor la del S24 a la derecha. Y los últimos dos JPGs que vamos a ver son estas dos fotos de la luna, S23 a la izquierda y S24 a la derecha. Yo no utilizaría el móvil, la verdad, en ninguno de los dos casos para hacer fotos de la luna, pero bueno, así es como me quedó una fotografía con el S23 a la izquierda y otra con el S24 a la derecha. En este caso queda mejor la del S23, se nota un poquito más aquí el cráter, aquí no se nota tanto. Bueno, no está muy bien ninguna de las dos, pero un poquito mejor en el S23. Y con esto pasamos ya a la revisión de los archivos RAW. Vamos a ver la comparación de los de 12 megapíxeles, los de 50, pero también cómo funcionan esos de 24 megapíxeles, que es una novedad que introduce el S24. Y por supuesto, comparativas que tengo por aquí preparadas ya, también para que veamos el rango dinámico de noche e incluso el amanecer, completamente la ciudad sumida en la oscuridad. Y comenzamos como antes con las fotos en 12 megapíxeles, en este caso con la lente ultra wide. Aquí los valores sí que van a coincidir en cuanto a lo que es el ISO y también la velocidad de disparo, porque como es el formato RAW, los fijé a mano para que fueran los mismos en ambos casos. Ampliamos al 100% y como antes notamos que ya, aunque son los mismos valores, hay más contraste y el detalle está mejor en la lente en el S24 para mi gusto. Se nota aquí, de nuevo en la ladera, que tenemos más detalle, también en el primer plano y en general más contraste. No obstante, en este caso hay que decir que al ser un archivo RAW, no hay ningún problema luego en ir al revelado y jugar con el contraste, subir la nitidez si queremos, aunque bueno, en este caso, lo recomendable con este tipo de fotografías de móviles es todo lo contrario, en el procesado bajarle el enfoque al mínimo. Y de la posición ultra gran angular pasamos a la siguiente, que es la lente normal, el 1X wide a secas. De nuevo tenemos como en el S24 parece que el color ha quedado menos natural, aunque al ser un formato RAW, esto luego no hay ningún problema en virarlo el color fácilmente con un deslizador en el procesador RAW. Que los archivos RAW ya sabéis que luego hay que procesarlos siempre en todo caso. Bueno, pues en detalle estamos muy similar, la verdad, no noto grandes diferencias, así que en este caso tenemos un muy buen detalle. En ambos terminales, en ambos casos, por supuesto, bajaría la nitidez al máximo luego en el revelado para evitar ese sobreenfoque que se produce en los dos. Como antes, me parece apreciar que ese sobreenfoque afecta un poco más de partida al S23, pero ya digo, no es algo clave en este caso, porque al fin y al cabo, al ser archivos RAW, luego en el procesado tenemos que revelarlos sí o sí. Y pasamos a la siguiente posición del zoom en el Expert RAW en 12 megapíxeles, que es el tele, es decir, la lente 3X. Ampliamos al 100%. Como antes, en el S24 tenemos un color algo más amarillento. El detalle lo veo muy similar, quizá un poquito más de detalle en la catedral en el S23. Y si me bajo por aquí, yo diría que también noto en estos muros un poco más de detalle en el S23. Así que aquí parece que la lente 3X está captando un poco, también lo noto aquí en este lateral, está captando un poco más de detalle la lente del S23 que la del S24 en el zoom 3x por defecto. Y para que podamos observarlo mejor, pasamos a otros dos ejemplos. De nuevo, posición tele en ambos terminales, es decir, el 3X, el S23 a la izquierda, y aquí no cabe ninguna duda, el S23 está captando un mejor detalle. Por lo que respecta a la posición super tele en los RAWs de 12 megapíxeles, aquí también de nuevo el S23 sale claro vencedor. El S23 a la izquierda con su lente 10 megapíxeles 10X da un mejor resultado que el S24, que en la posición super tele se queda en el 5X y que si igualamos el encuadre haciendo zoom en el programa, aquí en Lightroom, pues está claro que se ve mucho mejor la imagen de la izquierda del S23
que la del S24. Y pasamos a la resolución de 50 megapíxeles con la lente wide, el 1x. Aquí ya no tenemos disponible en ninguno de los terminales el ultra gran angular. Es mi combinación favorita, de hecho, 50 megapíxeles y el 1x. Cuando he querido hacer fotografías para tener la máxima calidad con el S23, siempre he escogido esta lente, así que es la que más me interesa a mí. Ampliamos al 100% y bueno, tenemos una representación del rango dinámico de partida muy similar en ambos terminales y también muy similar en cuanto al detalle. Parece tener un poco más de detalle esta zona de aquí de la catedral. Si nos venimos a la derecha, la cosa está muy pareja, parece haber un poco más de sobreenfoque en el S23, pero en ambos casos, en los dos, es muy similar el sobreenfoque que tenemos. Aquí abajo estas escaleras que vemos, todo muy similar, muy parecido. La verdad es que no parece haber casi ninguna diferencia. Aquí parece quizá que pudiera tener un poco más de detalle esta zona de los árboles en el S23. En cualquier caso lo veo prácticamente un calco, la lente en ambos dispositivos. La de 50 megapíxeles en la posición wide veo prácticamente un calco en lo que es el detalle, la tonalidad algo ligeramente diferente, pero muy muy similares. Donde sí que vamos a encontrar la diferencia abismal es en los 50 megapíxeles cuando queramos utilizar el teleobjetivo. Ya hemos visto antes que en los 12 megapíxeles funcionaba mejor claramente el S23, pero en los 50 megapíxeles la cosa cambia y se voltea completamente, porque aquí el S23 a la izquierda no tiene una posición como tal nativa. Tenemos la posición wide en 50 megapíxeles en el S23 y luego podemos hacer un zoom digital. Pero en este caso, en el S24 sí que se beneficia de esa lente de 50 megapíxeles. Fijaos en la resolución, 4000 píxeles en uno y en el otro 8000 porque es la lente nativa del S24 de 50 megapíxeles 5X. Y aquí la diferencia, igualando lo que es el zoom digital en el S23 con el encuadre del S24, la diferencia es que es sencillamente salvaje. Por eso lo que decía yo antes, que a mí personalmente me convence esta opción que han incluido en el S24, porque me va a permitir que incluso con condiciones como estáis viendo, que ya se ha puesto el atardecer y hay menos luz, este zoom 5X de 50 megapíxeles del S24 es una clara ventaja para los que nos gusta hacer fotografía de paisaje o de ciudad. Creo que funciona mucho mejor. Lo mismo vamos a apreciarlo con este otro ejemplo, en un amanecer. Aquí igualé el encuadre en 50 megapíxeles entre el S23 y el S24. Un poquito más de zoom hice en el S23, pero es que la diferencia entre los 50 megapíxeles del S24 a la derecha y el recorte que puedes hacer con los 50 megapíxeles que se quedan en esa resolución en el S23 es sencillamente abismal. Y esto es un amanecer que todavía empieza a amanecer, pero todavía hay cierta oscuridad. Fijaos qué diferencia, la foto del S24 luce de maravilla de partida. Así que yo personalmente este zoom 5X a mí me parece una maravilla. Y por si acaso, si alguien dice, oye, pues, ¿y si hicieras más zoom con el S23 en el formato de 12 megapíxeles? Bueno, pues esta es la lente 10X en el S23, ¿vale? La lente 10X del S23 y el S24, pues que la foto que hemos visto. Si comparamos, aún así me quedo en el RAW con la opción del S24 con la lente 5X. Para mí, si queremos la máxima ampliación en el formato RAW, voy a escoger la lente 5X del S24. Y en cuanto al rango dinámico, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Lo primero, la capacidad de plasmar en una imagen la recuperación de luces y sombras en una escena que haya mucho contraste y también de cómo quedan representadas las zonas, por ejemplo, cuando están en sombra, cuando levantamos esa zona de sombras para que haya exposición, cómo queda el detalle. En cuanto al rango dinámico, fijaos, aquí es muy similar. Tenemos S23 y S24, es muy similar. Aquí ya he aplicado, en los dos casos, la recuperación de sombras al máximo y también de iluminaciones. Es una fotografía tomada al amanecer en formato RAW, por supuesto, con la cámara de 50 megapíxeles, el 1x en ambos terminales y el HDR activo. Muy importante hacerlo siempre, HDR en estas situaciones de mucho contraste y siempre un valor negativo, menos 0,7, menos 1, para que las altas luces pues queden lo más protegidas posibles. En este caso recuperamos luces y sombras en ambos terminales. Y si vamos a la vista de comparación entre ambos, vamos a venirnos aquí al módulo de biblioteca, activamos la comparación y ponemos el S23 a la izquierda y el 24 a la derecha.
ampliamos al 100%. En cuanto al detalle, parece estar reteniendo un poquito más el S23, queda muy parejo, no obstante, en la zona central, aquí se ve mejor el detalle del S24. En cuanto a la recuperación de luces y sombras, si os fijáis, es casi un calco, no hay diferencias. El rango dinámico podríamos decir que es el mismo, pero las diferencias vienen en las zonas en sombra. Observad cómo en esa parte que estaba en completas sombras, aquí por ejemplo, y en otras fotografías lo he apreciado igual, como el S24 queda mucho peor de detalle. Observad la casa, aquí el tejado, aquí vemos pues toda la zona de las tejas y aquí lo vemos liso. Lo mismo que pasaba con los JPGs que comentamos antes, que en estos formatos, pues bueno, cuando luego en el JPG con la resolución de 50 creo que hemos visto, trata de intentar limpiar demasiado ruido el S24 y los algoritmos de IA que esté aplicando para esa reducción de ruido, pues fijaos cómo le juegan una mala pasada y deja esta zona completamente sin textura, cosa que en el S23 está más optimizado y sí que tenemos textura, así que tenedlo en cuenta, activad el HDR, pero de momento el S24 necesita mejorar esa optimización de la recuperación de las zonas en sombra cuando trabajemos con esas exposiciones en las cuales hay que levantar bastante la exposición. Y en cuanto a los 12 megapíxeles, bueno, lo primero yo os recomiendo que en este tipo de situaciones utilicéis siempre 50 megapíxeles, pero si utilizáis la resolución de 12, levantamos las sombras en el S23 y bueno, la foto no luce del todo mal, aquí no hay ningún detalle, pero oye, tenemos información y la cosa se ve pues relativamente natural teniendo en cuenta que hemos levantado las sombras al máximo. Sin embargo, en el S24, que la fotografía del HDR luce igual de exposición, si levantamos las sombras al 100%, fijaos como aquí no tenemos información. Esta zona ha quedado completamente desaparecida, lo mismo en esta parte de la izquierda. Sin embargo, en el S23 sí que queda mejor representada y todavía tenemos esa información. Así que en las fotos de 12 megapíxeles no os ocurre lo mismo que con las de 50. Cuando haya que levantar sombras en situaciones complicadas como estas, el S23 está trabajando mejor. Y ya para acabar con el rango dinámico, pues cómo van los teleobjetivos en ambos terminales. Aquí tenemos el zoom 10X del S23 en los 12 megapíxeles. Bueno, tenemos información, no se ve mal, la imagen está blandita de detalle, pero perfectamente válida. No obstante, si esto lo comparamos con lo que tenemos con la posibilidad de los 50 megapíxeles del 5X del S24, aquí gana de nuevo claramente el S24. Observad este edificio, fijaos cómo luce de bien el detalle, y si nos venimos a esa misma zona con el zoom 10X del S23, pues aquí no tenemos casi detalle. Sin embargo, en esta otra fotografía tenemos toda la escena, pero aparte podemos ampliar con una mayor resolución y con la ventaja de que, oye, al ser un formato RAW, encima podemos quitarle un poquito aquí de lo que es la dominante magenta y podemos quitarle el detalle, el sobreenfoque y tenemos una fotografía que evidentemente vamos a tener mucho más margen que con la del S23. Así que en el teleobjetivo de noche ese zoom 5X del S24, perdón, pues saca pecho. Y en cuanto a esa nueva resolución de 24 megapíxeles que está en el S24, en el módulo Expert RAW, que no lo sabía, me enteré al hacer las pruebas, no me había enterado. Bueno, pues si la comparamos con los 12 megapíxeles del S23, evidentemente tenemos más capacidad de ampliación. No me parece mal, es una resolución que es interesante. ¿Por qué? Pues el que en 12 megapíxeles evidentemente tiene más compromisos a la hora del detalle y todo, entonces, pues oye, el que diga, los 12 megapíxeles se me quedan cortos, pero quiero ahorrar un poquito de espacio con respecto a la de 50, oye, pues el S24 incluye esta nueva modalidad de 24 megapíxeles y me parece interesante. Ahora bien, sí que tiene una cosa que me he dado cuenta, no está funcionando del todo bien en cuanto al detalle en las zonas en sombra. Fijaos cómo la de 12 megapíxeles del S23 está captando incluso en esta zona en sombras, que ya hemos comentado antes en otra foto, más detalle que esta otra zona del S24. Así que en cuanto a las zonas en sombra, sí que estoy viendo que este formato de 24 megapíxeles va por detrás en la recuperación de detalle en zonas en sombra. De hecho, esto mismo también lo podemos observar si comparamos el formato de 24 megapíxeles del S24 con los 50 megapíxeles del S24. Ya veis que uno tiene 5000 píxeles en el lado largo y otro 8000. Bueno, si ampliamos al 100%, además de que la foto de 50 megapíxeles del S24 tiene más ampliación porque es más resolución, fijaos cómo si nos venimos a las zonas en sombra,
observad cómo esta parte de zonas en sombra ha quedado mucho más quebrada en el S24 en los 24 megapíxeles que en los 50. Aquí estos son los RAWs que ya le he aplicado la recuperación de sombras y observad cómo, pues eso, tened cuidado, los 24 megapíxeles están bien, pero cuando tengáis que levantar sombras parece ser que este formato va peor en ese sentido. Pues nada, si habéis llegado hasta aquí, lo primero, mi enhorabuena, porque sois unos auténticos espartanos y ya habréis visto que no hay una respuesta clara a día de hoy sobre si el S24 es realmente un paso adelante fotográficamente hablando respecto al anterior. Hay luces y sombras y bueno, en cualquier caso, ese punto un tanto polémico este año del cambio del teleobjetivo 10X por el de 5X y 50 megapíxeles, para mí sí es bienvenido y sí me veo dándole un uso real incluso en condiciones de luz más difíciles como habéis visto hoy, que el 10X anterior, bueno, pues para mí realmente era algo más testimonial para usar a plena luz del día. Yo personalmente valoro más un sensor con menos alcance pero con más calidad y además creo que es una focal más versátil el 5X para mi gusto personal. Y sobre la comparativa de calidades, aquí no me extiendo más, ya habéis visto todas las pruebas, test y tendréis vosotros vuestras propias conclusiones. De momento está claro que hay aspectos que son mejorables, sobre todo en algunos casos en los cuales la reducción de ruido por inteligencia artificial se pasa dejando zonas sin detalle que parecen una acuarela. Pero tampoco voy a fustigar por esto a Samsung, ya que es algo que años después aún le pasa a otros programas fotográficos especializados como PureRAW o Topaz Denoise. Y no hay que olvidar, por supuesto, que el S23 es un terminal con un año ya de soporte y unas cuantas actualizaciones que han afinado y mucho su rendimiento. Y el S24 Ultra tan solo un recién salido hace unos días que pronto recibirá, pues seguro, alguna actualización y otras en el futuro. Así que no me cabe duda de que el S24, aunque sea un modelo innegablemente continuista, va a tener un buen margen de mejora que lo va a hacer aún más interesante desde el punto de vista fotográfico a medida que evolucione. Ahora bien, si tienes un S23 y estás pensando en cambiar, yo te diría que echaras números y decidas, sin dejarte guiar por la opinión de nadie, ya que cada persona tiene unas necesidades y sus propios criterios sobre si algo le merece la pena o no. No obstante, siendo sincero como siempre, en mi caso, sí que os digo que aunque el S24 Ultra me guste más que el S23, el cambio de pantalla plana y algunos detalles que han incluido en los ajustes de cámaras, el nuevo zoom teleobjetivo, pese a todo, si no fuera por el canal de YouTube y porque esto lo contemplo, pues al fin y al cabo, como una inversión para poder seguir creando este contenido actualizado para vosotros, no me habría comprado en ningún caso el S24 Ultra. El año pasado todo funcionó muy bien, lo que hice con el S23, pero por supuesto este año analizaré el rendimiento de los vídeos que vaya sacando con el nuevo terminal para ver si me interesa seguir con esta dinámica o no en los próximos años. Y por supuesto todo esto depende también de vosotros y vuestra acogida. Pues eso es todo, muchas gracias por estar ahí un día más y si eres nuevo y aún no estás suscrito, dale ya al botón de suscribirte y si te ha gustado el vídeo, pues déjate un fuerte like, un comentario y no dejes de pasar por alguno de los vídeos que aparecerán por aquí en pantalla que seguro que alguno de ellos te va a interesar o también los que dejo como siempre en la descripción del vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.